Recuerden que es el mes de la Biblia para los hispanos, porque en 1500, ya me olvidé si era 69, el 28 de septiembre salió la primera edición de la Biblia en español completito, Casiodoro de Reina. Y fíjate que la nuestra dice versión 1960, Reina, por Casiodoro Reina, porque viene de allí esta, y Valera, que fue el que hizo la primera revisión unos años después. Pero honramos la Biblia. ¿Por qué esta gente quiso invertir, el caso de Casiodoro, entre 12 y 15 años de su vida para traducir? Yo quiero que pienses lo que es. No había computadora, no había registro de audio, no había bolígrafo, hermano. ¿Sabe lo que es escribir todo eso a mano y darle, y traducir, y traducir, y traducir? ¿Por qué lo hicieron? No fue para ganar dinero. Es más, tuvieron que buscar la forma de financiarlo para poder lograr algo que los que hablan español lean en su idioma el mensaje de Dios. Ese es el objetivo. Entonces, recuerdan que hace unos miércoles les dije, vamos a transformarnos en malas personas. Algunos no tuvieron mucho esfuerzo, ¿no? Les salió natural. Dijeron, estoy igual que antes, si soy mala persona, estoy acá. Pero queríamos buscar la forma de lograr acabar con el cristianismo. Y llenamos la pizarra que usamos los miércoles. Llenamos la pizarra, uno dijo yo quemar iglesias, otro cerrar iglesias, matar cristianos, perseguirlos, no dejar que se reúnan. Mire, todo eso ya se hizo. Y quiero contarles un testimonio de un hermano ya con el Señor, lo llamábamos Manolo, su nombre era Manuel Fernández Crespo, de Galicia, España. Y él contaba que en sus años jovencitos el gobierno de Franco prohibió el evangelio. La religión evangélica fue proscripta, les cerraron los templos, les cerraron con cerradura, con candados, no se podían usar los templos, les quitaban las letras que decía templo evangélico, se los quitaban y él en su ciudad estaba el templo, era un niñito, un joven y pasaba con mucho dolor viendo que no se podía reunir. Pero dice, como la fachada de nuestro templo tenía las letras hundidas en el cemento, en bajo relieve. Entonces vinieron con una mezcla de cemento y las taparon, pero era cemento de otro color. Con lo cual me encantaba porque yo pasaba e igual leía templo evangélico. ¡Ay, qué sufrimiento, cuánto dolor! Decía ver el templo donde yo aprendía de niñito y soy un joven, un adolescente, clausurado. ¿Te imaginas? Cuando el gobierno levantó la prohibición, ¿saben lo que pasó? Abrieron el templo. Y se juntaron los cristianos. ¿Y saben qué pasó? No entraban. No entraban. La iglesia no estaba clausurada. ¿Se entiende? Estaba clausurado el templo, pero la iglesia creció. Por eso la persecución no acaba con el cristianismo. ¿Saben las cosas que hicieron nuestros hermanos españoles? Yo les conté alguna de ellas, les cuento otras. Para reunirse en casas tenían que hacerlo y en vez de cantar los himnos, porque los vecinos le iban a delatar, están cantando, ahí están reunidos, iban llegando como quien dice a la casa de Pepe. Bueno, si vamos a la casa de Pepe, levantámosla enseguida, se descubre que hay algo raro. Güey. Vamos a la casa de otro hermano. Y vamos llegando, como quien dice, a celebrar un cumpleaños, nada más. Pero en vez de cantar himnos, dice que los leían nada más. ¿Te imaginas el hermoso momento de alabanza que tuvimos aquí? No se podía hacer. Entonces, como ya las fuerzas de seguridad estaban sobre aviso que en algunos lugares se reunían, dice, vamos por los predicadores. Vamos por los predicadores, porque claro, venían de otros pueblos. Entonces se paraban en la estación y el que venía con vestimenta de predicador, o sea, en aquel entonces saco, corbata, vestidito, a ese lo llevaban preso. No sabemos dónde se reúnen, pero nos quedamos con el predicador. Pues ¿saben lo que hacían los hermanos? El predicador iba vestido así nomás, y otro hermano se ponía el saco, la corbata.
¿A quién se llevaban? Al señuelo, y el predicador seguía. Hermanos, todo eso tuvieron que hacer y lo hicieron. Por eso la persecución no acaba con la iglesia. Quiero decirte, no lo estoy proponiendo, por favor, corta el video. Pero si nos clausuran el templo, esta iglesia crece. Como creció la iglesia allí. Porque estamos pensando que esto es la iglesia. No, ustedes y yo somos la iglesia. Y en vez de decir, vamos a la iglesia, la iglesia se puede reunir en tu casa, en la mía, ¿se entiende? Y es mucho más efectivo porque parece que cuando venimos todos tranquilos aquí, fui a la iglesia, marqué mi presencia, ya está, y sigo mi vida. No, hermano. Hemos llegado a la conclusión en ese cónclave de maldad que la única forma de acabar con el cristianismo es decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Es degradar la Biblia. Si nosotros logramos ese objetivo, el cónclave de maldad, ¿no? Se pierde el cristianismo. ¿Se van a seguir reuniendo? Claro, sí, Satanás está contento que nos reunamos, sí, hermano. ¿Van a seguir cantando? Sí, pero no lean la Biblia. Eso es lo que quiere Satanás. No la leas, tenela en tu casa, cómprate 15 y las acomodas por color, ningún problema. Regala Biblia, sí, regálala, todo lo que quieras, pero no la leas. No la leas, y ahí es donde Satanás está ganando la batalla. Porque hay muchos templos donde se junta gente supuestamente a hablar de Dios, pero no abren la Biblia. O la leen y la interpretan a su manera. Por eso es que nosotros vamos a entender que la forma de anular el cristianismo es degradar la Biblia a un simple libro. Lo compartía el miércoles del país de donde vengo, en Argentina, hace unos años ya, las autoridades que manejan toda la política educativa, encuentras que los programas llevan a hablar de mitos. Y tuve un caso de un muchacho, pero estamos hablando de más de 10 años atrás, que me dice, el profesor de literatura, faltaban 2 años para terminar su high school, el profesor de literatura dijo, vamos a estudiar mitos, la Biblia es un mito. Y claro, los chicos, se lo dice el profesor, y los chicos que dicen, oh sí, menos que tenía una vida bastante complicada, que oro al Señor para que siga en el camino del Señor, pero era bastante difícil. Dice, me levanté y dije, aguante la Biblia, ojo, aguante es una forma de decir, cuidado, no te metas con eso, yo soy cristiano. La defendió. Pero los otros niños, ¿qué están aprendiendo? Que la Biblia es un mito. Es un libro más. Es un lindo libro, lo lees, tiene poemas, tiene poesía, habla de historia, pero no es un libro de poesía, ¿sabes? No es un libro de historia. También tiene datos geográficos, sí, te dice que acá, que allá, que tal lugar, tal. No es un libro de geografía. Tiene geografía, tiene historia, tiene poemas, pero ¿sabes lo que es? La palabra de Dios. Así la tengo que recibir. Es la palabra de Dios para mí. Por eso el tema de hoy es inspiración. Vamos a charlar un poquitito. ¿Cuál es la idea central que queremos dejar? Cuando nos acercamos a la Biblia. ¿Qué significa eso? Cuando nos acercamos a la Biblia con la intención correcta. ¿Cuál es la intención correcta? La palabra de Dios entonces transforma mi vida. Cuando me acerco a la Biblia, a leerla con un corazón que dice, Dios mío, quiero escucharte, porque eso es inspirada por Dios para transformar las vidas, para tener paz en medio de las dificultades y para enfocar en lo que realmente vale hacer. Veamos un poquitito a dónde vamos. Los peligros del cristianismo es degradar la Biblia a un simple libro. Yo recuerdo que hace muchos años, estando en una escuela en Argentina, vino a dar una charla motivadora un hermano español que trabajaba con las personas dependientes de la droga, ¿no? Drogadependientes. Y era una tarea difícil, ¿no? Difícil. Tratar de rescatarlo, de recuperar, muy difícil. Entonces se me ocurrió preguntarle así como,
y están teniendo problema con la gente que distribuye droga, les va a hacer problema por lo que... ¿Sabes qué pasa? Lo que estamos haciendo es tan insignificante que no los molestamos. Así que no estamos en su radar. ¿Sabes? Pienso que el cristiano cuando no lee la Biblia no está en el radar de Satanás. No le molestas. Va a desear que sigas viniendo el domingo. Va a desear que sigas cantando, va a desear que sigas ofrendando, va a desear que vengan los miércoles, pero va a intentar por todos los medios que no la abras. Porque cuando la abras, lo descubres. Porque Cristo dijo, tú eres el padre de la mentira. Satanás. Entonces, no la degrademos, ¿eh? Satanás, como dijimos recién, actúa para que no la leamos. ¿Y el por qué? Está claro. Abramos la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo, 3, 16. Ya lo leímos, pero lo volvemos a tomar porque Pablo le escribe a Timoteo dándole la importancia de las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también tenemos otro texto para leer. Acompáñame a leer 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración lleva a una pequeña conclusión. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Pero lo escribieron seres humanos? Oh, sí, claro, pero inspirados por Dios. Y aquí viene una pequeña definición. La inspiración decimos que es el ministerio, la tarea del Espíritu Santo capacitando a los autores bíblicos para que registren la revelación de Dios, preservándolos del error en el original. De tal manera que esos escritores fueron capacitados por el Espíritu, la palabra correcta es sopló el aliento de Dios en ellos para poder escribir lo que Dios quería dejar. Por eso muchas veces vamos a encontrar la palabra habló Dios, Dios dijo. Es así. Esa es la palabra de Dios, toda la palabra inspirada por Dios. Esto se refiere más a lo que es el Antiguo Testamento. Luego, cuando se completó el canon o el grupo de libros del Nuevo Testamento, hemos encontrado el miércoles muchos textos donde ellos mismos, los escritores, Pablo, Pedro, reclaman para ellos también diciendo palabra inspirada por Dios. Por eso esta palabra, decimos, es la palabra de Dios para mí, para vos. Ese es el motivo porque no leerla te quita el recibir a Dios hablándote a tu necesidad. Este miércoles hablaremos de otra doctrina que habla de la iluminación. Empieza con I también. Es la tarea del Espíritu Santo, pero ya no para capacitar a los escritores bíblicos, sino para iluminarme a mí para comprender la revelación de Dios que está en la palabra. No es por obra de mi razonamiento o mi capacidad intelectual de poder interpretar a Dios en la Biblia. Es tarea del Espíritu Santo, quien está interesado como miembro de la Trinidad en que tú y yo conozcamos más de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no
contristen, no se opongan a la tarea del Espíritu Santo en ustedes. Porque es Dios que está habitando en aquellos que hemos recibido a Cristo para acercarnos al modelo de Dios en su palabra. Es el Espíritu Santo quien inspiró y es el Espíritu Santo quien me ilumina y te ilumina para comprenderlo. La verdad de Dios que tú y yo necesitamos. Esto es maravilloso porque, ¿sabes? Vamos a ver estas semanas que vamos a hacer esta lectura conjunta, que cuando por ahí te encuentres, pues yo de este pasaje aprendí de esto. Y otro dice, yo aprendí de esto otro. Y otro, yo aprendí esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo aplicará a tu necesidad. A tu necesidad, lo que necesitas. Es el Espíritu Santo quien hace esa tarea. Por eso decimos que la palabra de Dios es inspirada y es útil. Quisiera invitarles ahora a reflexionar en este otro pasaje. Ayúdenme a buscar. Hoy estoy haciéndoles buscar, Hoy estoy haciéndoles buscar. Hebreos 4. Miren qué hermoso texto el escritor de Hebreos declara aquí, en el verso 12 y 13. Porque la palabra de Dios es, díganme la palabra que pone, viva y eficaz. A ver, ¿qué significa que una palabra es viva? Que no está muerta, no es letra muerta. Mira, tú piensa, desde el Génesis al Apocalipsis abarcan 1500 años. Encontramos casi o más de 40 personas que escribieron. Y encontramos gente muy erudita como Salomón, un sabio, gente muy preparada como Esdras, quien era maestro, quien era un escriba, quien era una persona realmente entrenada. Y encontramos a Pedro, que era un simple pescador, y encontramos a un médico como Lucas, y encontramos a un líder detallista como Moisés, y encontramos, como dijimos, uno que estaba apurado para todo, como Marcos, en 15 capítulos, contó el Evangelio. ¡Pum, pum, 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 pum! Rapidísimo. ¿Sabes? Todos ellos fueron inspirados por Dios. La inspiración no es que Dios les dictó, sino utilizó las características de cada uno. Por eso cada uno escribió distinto. Pero ¿sabes? En esos 1500 años que abarca el periodo de escritura, esas 40 personas que no se pudieron conocer, hermano. David conoció a Salomón, pero no conoció a Moisés. Pedro conoció a Pablo, pero no conoció a Moisés. Sin embargo, no encontramos errores en los libros. Al contrario, encontramos que las profecías del Antiguo se cumplen en el Nuevo Testamento. Es tremendo. Es la palabra de Dios, inspirada por Dios. ¿Para qué? Viva. No es una palabra muerta, sigue transformando vidas. Y eficaz. Ayúdame a recordar el concepto de eficaz. ¿Qué quiere decir que algo es eficaz? Que cumple el objetivo para el que está. Digo que esta puerta es eficaz porque cuando la abro se abre. Y cuando la cierro, se cierra. Es eficaz, transforma la vida y lo sigue haciendo. Permítame contar dos experiencias. Una ya se las conté, pero ¿qué tienen que hacer ustedes cuando yo repito la experiencia? Lo mismo que hacemos con los abuelitos y los tíos que repiten y repiten. ¿Y qué hacemos? Como si fuera la primera vez. Recuerda que tu abuelito y tu tío, cuando tú le hacías la prueba difícil, mira, abuelo, mira lo que sé hacer. Y si lo hacías una vez, dos veces, y el abuelo siempre te lo festejaba y tú se lo seguías haciendo porque era lo único que sabías hacer. Bueno, ahora también celébralo al abuelito que te cuenta 3 veces lo mismo, como si fuera la primera vez. Esta experiencia surge por allí por 1900. No estaba presente yo, aclaro, porque... Pero esta es la historia que yo ya les conté de un hombre que trabajaba en el puerto de Buenos Aires, puerto que, como el país de Argentina siempre fue exportador agrícola, se cargaban los barcos con trigo, eran bolsas de 70 kilos, hermano, y eran pasarelas arriba de los barcos. Era un trabajo para gente.
Pero luego, durante la época de cosecha, muchos de ellos iban a levantar la cosecha que se levantaba a mano, el maíz, ¿no? A mano. Entonces este hombre que era borracho al alcohol y muy pendenciero, estaba trabajando, cosechando, y un día encuentra que en los excrementos de una vaca había un rollito de un papel como una chimenea. Y él está caminando por el campo y ve ese papel y dice, ¿qué es esto? ¿Saben qué era? Una hoja de la Biblia. Y este hombre borrachín, pendenciero, leyendo esa hoja de la Biblia que es palabra de Dios y que dijimos recién, viva, ¿y qué más? Y es viva, ¿por qué? Porque transforma, vive, está. Con esa hoja entendió que Cristo era el remedio para su vida, se reconcilia con Dios a través de Cristo, acepta a Cristo como su Salvador y vuelve. Y ya no es más el borrachín pendenciero, es un evangélico vivo, pero no porque iba a una iglesia evangélica, porque vivía el evangelio. Y un hombre de oración. Y un hombre que se ponía de rodillas a orar por su sobrino, el cual era cantante de tango y vivía una vida licenciosa, y oraba por él en la habitación de este hombre, muchacho, y el muchacho dice, ya eran las 5 de la tarde, yo tenía que ir a ponerme mi traje blanco porque cantaba tangos, y el tango en aquella época era sinónimo de cuestiones medias, no se cantaban las cosas finas, en los lugares medios raros, ¿no? Entonces él iba allí con su traje blanco y su clavel aquí a cantar tango, pero no podía hacerlo porque el tío y los padres estaban arrodillados en su cama. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Así dice, sin que se den cuenta. Pasaba y los escuchaba, Señor, te pedimos por Silvestre. Y él, Silvestre. Se ponía el traje, se iba, lo dejaba orando y se iba. Pero este hombre, en su lecho de muerte, ya pasaron muchos años, tiene una revelación del Dios al cual él conoció con una hoja puesta con todo desprecio en el excremento de una vaca. ¿Y saben cuál fue su oración? Dijo, gracias Señor, porque Silvestre va a ser un misionero tuyo. ¿Y saben los valientes que estaban en ese último momento? Dijo, está desvariando, ya se está yendo, pobrecito. Silvestre misionero. ¡Pah! Pero ¿saben que Silvestre fue misionero? Se convirtió a Cristo, fue misionero, estuvo en una ciudad que se llama Villa Mercedes, en San Luis, una provincia de San Luis, con su esposa, predicaron el evangelio y mucha gente conoció a Cristo. ¿Dónde partió todo eso? En una hoja. ¿En una hoja de qué? ¿De qué? De la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y ni siquiera el excremento de una vaca la puede apagar, y ni siquiera el desprecio de nadie. Si no la lees, puede estar en un excremento de vaca o en el mejor estante de tu casa. No tiene efecto. La segunda anécdota es de un capellán visitando una cárcel y repartiendo Biblias. Y un preso le dice la sincera palabra. Dice, mire pastor, usted me está dando esta Biblia, veo que tiene hojas muy finas, yo la voy a fumar. Porque voy a usar ese papel pequeñito y tan livianito para armar mis cigarros. Y el pastor con mucho criterio le dijo, te doy permiso para que la fumes, pero primero tienes que leerla. Hoja que vas a arrancar, primero la lees y después te la fumas. Ok. Se fumó todo Marcos, se fumó todo Mateo, se fumó todo Lucas, y cuando llegó a Juan, donde está el texto que dijo el hermano, porque de tal manera no lo pudo fumar. Aceptó a Cristo como Salvador. No importa lo que hizo. Lo que importa es que llegó a conocer al Dios de la Biblia, leyendo la Biblia y el Espíritu Santo trabajando en él. Yo lo hubiera crucificado, hermano. Pero el pastor con muy buen criterio dice, no hay problema. Pero primero la tienes que leer, ¿tienes tiempo? Oh, sí, dice. Hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, ¿por qué? Y esto nos toca a nosotros. No estamos presos. No estamos caminando en el campo. Estamos aquí. Dice que es viva y eficaz. ¿Por qué?
más cortante de que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabes? Yo quiero que pensemos que la palabra de Dios hace una tarea de descubrir mis intenciones, eso que nadie conoce, ni mis seres cercanos conocen, solamente Dios, y a veces yo no los conozco. Es la Biblia lo que revela lo que soy. Quizás por eso no la quiero leer, ¿verdad? Pero cuando leemos la palabra, cuando la estudiamos, allí nos demuestra que somos. Quisiera invitarte a pensar en un poquitito más allá. Todos reconocemos Josué 1:9, ¿no? A ver, ¿quién dice lo que dice? A ver, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué más? ¿Qué más? No temas ni desmayes. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? Y estará contigo. Entonces una vez estaba en una escuela y vinieron a dar una charla, personas creyentes, y hablaron de Primero 1:9, y dijeron, el ser humano, tienes poder, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú, tienes que dar para adelante, tú. Y yo, tú haz el auto. Pero fui a la directora y le veo una queja. Dije, estas personas están hablando de que el hombre, el ser humano es fuerte. Pero yo soy el profesor de matemática. Y como soy profesor de matemática, sé muchas cosas. Y sé que el 9 viene después del 8, ¿ustedes lo sabían? ¿También lo sabían? Que el 8 está antes que el 9. Quiero invitarte a leer el 8. Josué 1:8. Fíjense lo que le dice el Señor a Josué antes de decirle todo lo que conocemos en el 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Ajá! No es que yo tengo capacidad para superar. No. No te equivoques, no me tengo que equivocar. Es la palabra de Dios la que transforma mi vida y me capacita. No eres tú, es Dios en ti que trabaja. Por eso, hermano, el desafío está en que esa palabra viva y eficaz debe ser incorporada en mi vida. Hay un poema maravilloso, el Salmo 119, es el más largo de la Biblia, el texto, el capítulo, pero es un poema maravilloso dedicado pura y exclusivamente a exaltar la palabra de Dios. Tiene pero bárbaro, y una frase que ustedes conocen es el verso 105, es lámpara a mis pies tu palabra. Y en este mundo de oscuridad necesitamos saber dónde dar el paso. Pero no hablo de caminar, el paso en la vida, para sentirme bien. Dice, y todo lo que hagas te saldrá bien. Cuando la palabra de Dios es estudiada y haya cabida en nosotros. Fijémonos entonces, para ir terminando, que el desafío que tenemos es este, leer y estudiar la Biblia, sabiendo que es la palabra de Dios, para transformar nuestra vida todos los días. Todos los días. Es una palabra viva y eficaz cuando la abro, la leo, la estudio, le digo, Dios, háblame con tu espíritu a la necesidad que tengo hoy. Cuando era niño, mi padre tenía una quinta. Una quinta se llama un pequeño cultivo, un pequeñito terreno en la ciudad donde cultivaba, le encantaba, era su terapia. Y recuerdo ¿cómo? Ay, chaucha, ¿cómo se llama la chaucha acá? Eso que cortamos y hacemos en ensaladita, que green bean o algo así, ¿puede ser? Que es como un green bean. Verdes, Bien. Pero me encantaba ir a cosecharlas.
Y ¿saben qué descubrí? Que la Biblia es como cosechar chauchas. ¿Por qué? Porque yo iba y mi padre me enseñó, mira, las que están amarillitas ya las sacas, era una variedad amarilla. Y yo iba y sacaba la amarillita y me acordaba que ella está verde, no la saco, pero mañana estaba amarilla. Y dije, leer la Biblia es como cosechar chauchas. Hay pasajes para los cuales yo no estoy preparado hoy, pero mañana sí, he madurado. Hermano, la palabra de Dios sigue madurando mi vida, amén. La tenemos que leer. Por eso te invito, como dije antes, súmate, honremos. No cayó nada. Honremos entonces la palabra de Dios y aquellos que han estado involucrados en transmitirla, traducirla. Cerca de aquí, en Orlando, está la organización Wycliffe. Ellos se encargan, tienen traductores para traducir la palabra de Dios en cada idioma, pero ya no estamos hablando del español, no, en los idiomas de pueblos originarios, para que ellos también puedan leer la palabra de Dios. Sus misioneros van a esos pueblos remotos, tratan de escuchar, tratan de entender su idioma, le inventan una grafía, les enseñan y luego en ese idioma va la palabra. Hay otra organización que se llama Cruzada, también está en Orlando. Ellos traducen la película Jesús a distintos idiomas. Nuestra hija en Argentina hace 2 años estuvo cuando se proyectó por primera vez en lengua quechua, que es un pueblo originario del norte de Argentina y sur de Bolivia. Mi hija dice, ¿sabes? Eran 1000 personas que por primera vez escucharon una película en su idioma. Era la primera vez. ¿Y qué era? La vida de Jesús. Esos hermanos, ¿por qué lo hacen? Para que conozcan todos en su idioma, el idioma de su corazón, la palabra de Dios. ¿Tú la tienes en tu casa? Yo la tengo en mi casa. Te invito a que este mes te comprometas a leerla. Son 6, 7 textos por día, 10 textos, no es nada del mundo. Tienes que apartar 10 minutos, mira, después llenas una guía y después la compartimos. Súmate a este proyecto de leer la Biblia, honrando a aquellos que la tradujeron para que tú y yo la entendamos mejor. Amén. Pero también quiero invitarte a que reflexiones si el Dios de la Biblia está en tu corazón. No estamos hablando de la religión, ¿me entiendes? No estamos hablando de lo que hicieron contigo cuando naciste, estamos hablando de que tú abres tu corazón y le dices al Dios de la Biblia, yo también soy pecador y creo en Cristo como mi Salvador. Vamos a orar al Señor. Te invito a que inclines tu rostro y si nunca has orado así a Cristo, recíbelo. Y hermano, si tú ya has recibido a Cristo, desafíate delante del Señor y dile, Señor, yo me comprometo a leer tu palabra como palabra viva para mí. Te invito a que ores en tu corazón al Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Sigue trabajando y cumpliendo su objetivo en transformarnos. Padre, cuánta sabiduría me falta y nos falta para leerla, para darle el lugar. Señor, que tu Santo Espíritu trabaje para que la podamos comprender, es su tarea. Y en este momento, Señor, oramos por las personas que aún no te han recibido, que confían en sus méritos, que confían en la religión, que confían en otras cosas. Que tu Santo Espíritu aclare su corazón y puedan en este momento abrir su vida a ti. Por los que están en su casa, Señor, oramos para que tu Santo Espíritu trabaje en comprenderte, Señor. Señor, queremos leerla, queremos aprender. Gracias porque nos has dejado una palabra viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermano, hermana, amigo, la palabra de Dios es para todos. Para todos. Y especialmente cuando abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, háblame. Y leemos así. No abra la Biblia y dice, a ver lo que me dice. No, lee así, con un tema, con lo que sea. Dios va a hacer milagros en tu vida. ¿Decimos amén a eso? Bueno, vamos a tener...